te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria porque solamente tú la mereces. Concédenos en esta noche tu presencia, que tu Ruach sea administrando a través de tu Torá, a través del mandamiento, a través del Espíritu, del Ruach. Concédenos sabiduría, inteligencia y la forma de memorizar todas las cosas. Estamos en tus manos, oh Abacados, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien. Esta noche vamos a tener una clase para desenredarnos un poquito sobre las palabras de Rav Shaul, de Pablo. Los judíos que han logrado leer los escritos de Pablo lo odian, lo tienen por un renegado, porque ellos piensan erróneamente que Pablo habló en contra de la Torá, en contra de la ley. Entonces, eso es lo que vamos a aclarar en esta noche acerca de los escritos de Pablo y lo que realmente él quiso decir. Porque en parte también está que hubo manipulación de algunos textos como para que diera a entender otra cosa. O sea, para que Pablo, como si Pablo hubiera dicho algo que él no dijo. Amén. Entonces, pues, vamos a aclarar esa parte para que podamos de esa manera tener una mejor comprensión del texto y lo que realmente los agiógrafos nos querían decir o lo que ellos escribieron. Esto se llama los cercos de la Torá y la gracia. Los cercos de la Torá y la gracia. Muy bien. A raíz de los diferentes tópicos que el apóstol Pablo expresa en las diferentes cartas sobre el tema de la Torá, como también la incomprensión actual sobre este tema, vamos a darle un humilde aporte a este asunto. Bueno, lo primero que tenemos es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. También se les llama la ley. Los decálogos o las 10 alocuciones, también se les llama las 10 alocuciones. Fueron dados a Moche en el Sinaí, pero también a Moche le fueron dados los 613 mandamientos, que están repartidos en 248 que dice no harás y 365 esto harás, lo cual sumando los no harás con los harás nos daría un total de 613 mandamientos. Los escritos rabínicos dicen que llegó David, cuando vino David, limitó los mandamientos a 11. Llegó Isaías y los limitó a 6. Llegó Miqueas y los limitó a 3. Vino otra vez Isaías y los limitó a 2. Vino Habacuc y los limitó a 1. ¿Qué fue lo que dijo Habacuc? Habacuc 2:4 dijo, mas el justo por la fe vivirá. Llegó Pablo y lo limitó a 1 en Romanos 13:10, donde dice, así que el cumplimiento de la Torá es el amor, o el cumplimiento de la ley es el amor. Luego en Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Ok? Entonces aquí comienza cuando uno, por ejemplo, le cita este texto a un judío ortodoxo, esta palabra que dice, estas dos,
el cumplimiento de la Torá es el amor. Y el otro que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Entonces, mucha gente equivocadamente dice, bueno, si uno ya ama al prójimo, ya no necesitamos la Torá, no necesitamos la ley. Esa es una forma mala de interpretar la Torá o de interpretar este texto. ¿Ok? O sea, acordémonos lo que estuvimos diciendo la vez pasada. Cantar no salva, pero los salvos cantan. ¿Ok? Las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. Lo mismo podríamos decir acá. De que toda persona que guarde Torá debe de tener amor hacia el prójimo en su corazón. O sea, no se puede amar al prójimo sin guardar Torá, sin guardar mandamiento, porque hay gente que quiere separar las cosas. La gente piensa, no, como ya amar al prójimo, el que ama al prójimo ya cumplió la Torá, hermanos, no está bien. O sea, el cumplimiento de la Torá es cumplir toda la Torá en sí, en lo que dice, que cuando una persona cumple la Torá en lo que realmente dice, esa persona va a desarrollar el amor al prójimo de forma automática. En forma automática. ¿Ok? Por eso es ilustrativo el hecho de que los mandamientos propiamente relacionados con el Shabbat son 40 menos 1. Y que los mandamientos auxiliares, o sea, los cercos de la ley, son mandamientos adicionales que le fueron añadidos al mandamiento para que sirvieran de apoyo, porque ustedes saben que la vida moderna, o sea, nosotros estamos viviendo hoy en día una vida moderna, muy diferente a la que vivieron nuestros abuelos. Entonces, esta vida moderna necesita alajá, necesita normas, necesita mandamientos. Esos son los cercos de la Torá. Los cercos de la Torá son 1521 instrucciones. Porque a la Torá también se le llama instrucción. La Torá tiene muchas formas de hablar de la Torá. O sea, en cuanto a análisis, se llama la Torá, se les llama mandamientos, se les llaman los preceptos, se les llaman los preceptos, las ordenanzas, las normas y las leyes. ¿Ok? Cuando uno junta todo eso, suman 1521. Y todavía deben de haber más, que van a salir con el tiempo a medida que los tiempos vayan cambiando, que la vida del ser humano vaya cambiando, pues se van a ir añadiendo más cosas, más normas, para poder darle un orden a la vida de cada persona en cuanto al temor al cielo. Amén. Bueno, estas instrucciones que usan los judíos ortodoxos se les llama Tariaj. Tariaj. El Tariaj son los cercos que se le ponen a la Torá. Los cercos. ¿De qué se componen los cercos? De mandamientos, de ordenanzas, de preceptos, de todas esas cosas que están alrededor de la vida de cada persona y que a nivel de conciencia pues tiene que tomar una decisión. ¿Ok? La vez pasada, cuando hablábamos de Pesach, por ejemplo, cuando hablábamos de Pesach, de que no se debe tener levadura dentro de la casa, la gente pregunta, bueno, y los que tenemos animales, mascotas, ¿cómo hacemos?
vamos a tener que tirar las mascotas a la calle durante los 7 días que dure la fiesta, o cómo se va a hacer. Entonces, a raíz de eso, pues hay que crear una alajá acerca de ese tema. Porque ustedes ven que en la escritura no habla de los perros ni de los gatos, porque realmente el judaísmo antiguo, aunque sí tenían animales domésticos, pero los tenían era fuera de la casa, no dentro de la casa. Eso de tener animales domésticos dentro de la casa, eso es moderno. Entonces, a raíz de todos esos detalles, pues hay que legislar, o sea, hacer alajá. Lo que hoy en día en palabras modernas se llama legislar una norma, un precepto, una ley, en la Torá se les llama la alajá. Perdón un momento, hermano. ¿Me trae el cafecito? Ok. O sea, la vida moderna cada día se va complicando más y eso es lo que obliga a los rabinos a crear los preceptos, a legislar sobre todos esos asuntos, porque vienen preguntas, la gente viene y pregunta, mira, tengo esta situación, tengo esta otra situación, entonces, como a veces son cosas que no están directamente escritas en la Torá, porque estamos viviendo una vida moderna, entonces hay que legislar sobre esas cosas, y entonces ahí se van añadiendo a través de las decisiones que se tomen sobre todas esas cosas, hay que irle añadiendo preceptos. O sea, eso se llama el tariach, los cercos a la Torá. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Una persona, un astronauta, se subía a una nave, a un cohete, y sale de la Tierra. Cuando esté en el espacio, por lógica, pues a la persona no le van a marcar los días ni las noches. No le marcan. Ahora, vamos a suponer que esta persona es judía, nació en Israel, pero su área de trabajo es en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, en Florida. Entonces la persona cuando esté allá en el espacio, que no existe ni día ni noche, y como es un judío, ¿cómo esta persona allá en el espacio va a guardar sus Shabbat? Y si va a guardar los Shabbat, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer con el horario de Israel o con el horario de Estados Unidos? Entonces, ahí viene el dilema. Entonces, esa persona de pronto antes de viajar, de embarcarse al espacio, va donde su rabino y le pregunta, rabino, tú sabes que yo voy a viajar al espacio, voy a estar allá 4 meses, yo quisiera preguntarle a usted cómo guardo yo los Shabbat, ya que para allá en el espacio no existe ni el día ni la noche. Es algo todo igual. ¿Con qué horario me rijo? ¿Con el horario de Israel o con el horario de aquí de Florida? ¿Te das cuenta? Entonces, para esa persona, ¿a qué hora encendería la vela del comienzo del Shabbat? Si allá no hay caída del sol ni hay levantada del sol. O sea, no hay atardecer ni hay amanecer. Entonces, para ese tipo de situaciones es cuando se legisla. Entonces, lo que el rabino le diga a ese astronauta judío que va para el espacio, eso se convierte en los cercos de la Torá, los tariach, que a eso se le llama legislación en palabras modernas, o se le llamaría una alajá en palabras hebreas. ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama los tariach.
que aunque son mandamientos de hombres, no se encasillan en mandamiento de hombre. Hay que tener eso claro, porque la iglesia cristiana y mucha gente habla de, no, esos son mandamientos de hombres. Hay mandamientos de hombres que son buenos y hay mandamientos de hombres que no son buenos. Cuando habla de que no son buenos, son mandamientos de hombres creados para satisfacer o para suplir la necesidad o el deseo de una persona o de una comunidad, que eso no está bien. Pero cuando son mandamientos buenos, me refiero que son creados y son dados en aras de agradar al Padre en todos los detalles máximos y los detalles mínimos. ¿Ok? Detalles máximos y detalles mínimos. Bendito el Eterno. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, el cerco alrededor de la Torá también se le llama Seyach HaTorá, reglamentos protectores adicionales de la Torá. Por eso a veces el apóstol Pablo, cuando habla de los mandamientos, no dice mandamientos, sino palabras del pacto o las 10 palabras. Por ejemplo, en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo el shalom. ¿Ok? Porque él habla de derribar la pared intermedia de separación. ¿Qué es la pared intermedia de separación? Sucede que cuando el templo estaba en pie, allá en Jerusalén, en la parte de afuera del templo había una explanada grandísima. Entonces esa explanada estaba dividida en unos muros. Un muro aquí, otro muro allá, hasta que estaba más cerca del templo. Esos muros estaban más o menos a la altura de aquí del pecho, poco arriba del ombligo. Entonces esos muros tenían unas entradas, sin puertas, sino entradas. Y habían avisos. En el primer muro, o la primera sección, cerca del altar del templo, ahí podían llegar todos los judíos practicantes y nacidos como judíos. Ahí podían estar todos los judíos normales. Y ahí seguía un muro y era donde estaban los prosélitos. O sea, donde estaban las personas que habían hecho conversión. Entonces ellos no podían pasar al otro, a donde estaban los judíos de nacimiento y practicantes de Torá. Los prosélitos estaban en una sección. Luego, después de la sección de los prosélitos, había otro muro donde estaban las personas visitantes que venían de otras naciones o las personas que no eran aptas para entrar ni en el área de los prosélitos ni en el área de los judíos, de los hebreos. Entonces había unos avisos que decían, el que pase de aquí de este muro morirá, muere, lo ejecutan. Entonces estaba prohibido, porque eso era muy severo en esa época. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que había muros de separación. Y también, en una parte alta, al lado del templo, estaba el lugar de las mujeres, porque en aquella época no se mezclaban hombres y mujeres. Eso de la moda mixta.
Cuando yo estudiaba primaria, ahí me tocó en un colegio solamente para varones. Cuando yo entro a bachillerato, comenzó en ese tiempo, fue que comenzó aquí en Colombia, los colegios mixtos, hombres y mujeres, en un salón de clase. Eso fue tenaz, porque uno estaba acostumbrado solamente hombres, un colegio solamente para hombres y un colegio solamente para damas, para señoritas. Pero cuando vino la mixtura, el mix, la mezcla, entonces eso fue un cambio tremendo, un cambio tenaz. Entonces en esa época todos eran separados. Entonces, había un atrio, una cosa alta, un balcón que era para las mujeres, solamente para mujeres. Y había otra sección que era donde estaban las personas tamé, o las personas que estaban en algún grado de impureza, pero querían estar ahí cerca del templo. Entonces había un lugar destinado para ellos solamente, para la gente que estaba en un estado de impureza, que había tocado un hueso de muerto o un animal muerto, etcétera, etcétera. Los rabinos de aquella época, ellos crearon normas para darles facilidad a este tipo de personas que estaban en estado de tamé, o sea, en estado de impureza, para que se pudieran acercar al templo. Y también había otro cuarto que era para los leprosos, donde un leproso sabía por dónde podía irse y llegar hasta ese lugar para él poder ver los sacrificios. Porque en este caso estamos hablando es para poder ver cómo los sacerdotes sacrificaban. Bendito el Eterno. Entonces, cuando Pablo habla aquí en Efesios 2:14, donde dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Cuáles eran las leyes de los mandamientos? La ley de los mandamientos eran esos cercos, esas paredes que dividían aquí los que están en impureza por allá, los que están, las mujeres por allá, los prosélitos por allá, los extranjeros por allá, en fin, todo un montón de cercos que separaban. Por eso dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, la venida de Jesús aquí a la tierra produjo un revolcón en todo lo que tiene que ver con el templo y en todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la comunión entre unos y otros. ¿Ok? Porque aún hoy en día, en Centroamérica y aquí en Colombia, hay algunas comunidades, tanto de raíces hebreas como cristianas, o sea, iglesias evangélicas, que le prohíben a las damas, a las mujeres, cuando estén en su periodo, ir al culto o ir a la reunión de la congregación. Se lo prohíben. O sea, eso todavía hay gente con ese tipo de mentalidad. Y estamos hablando de gente que tiene la Biblia en la mano, que supuestamente tienen la revelación del Espíritu, del Ruach, en sus vidas. Pero miren que todavía están con eso que Pablo está hablando acá, aboliendo en su carne, no la Torá. Ojo con esto. Aquí Pablo no está diciendo que Yeshua abolió la Torá en su carne, no. Lo que está hablando es aboliendo en su carne las enemistades, o sea, las divisiones. Usted aquí, usted allá, usted allá, usted allá. Aboliendo todo eso. Por eso dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre o un nuevo hombre haciendo la paz. Bueno, ahora vamos a mirar algo que es lo que hoy en día vemos en el judaísmo ortodoxo. Isaías 28:10 al 13. O sea, lo que el judaísmo ortodoxo
está viviendo hoy en día y algunas comunidades mesiánicas, creyentes en Yeshua, están en esto que vamos a leer acá. Isaías 28:10 al 13 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muy bien. Mire cómo arranca esta porción. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto está hablando de la cantidad de normas y de mandamientos y de ordenanzas y de legislaciones que han creado a la gente, que le han puesto a la gente. Entonces, por eso hoy en día, ustedes saben que dentro del judaísmo ortodoxo pues hay muchas divisiones. Hay comunidades judías que son recontraortodoxas, o sea, superortodoxas. Hay otras que son ortodoxas, otras que son liberales, otras que son conservadores, otras se llaman reformistas. O sea, ya hay un crisol de comunidades de diferente pensamiento en cuanto a estas cosas de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos, por ejemplo, los ortodoxos y los ultraortodoxos, ellos no le dan la mano en forma de saludo a una persona que no sea de su propia comunidad. Y si es un no judío, menos todavía. Ellos no le dan la mano. Porque para ellos un no judío es un inmundo, es un perro, es un cerdo en su forma de pensar. Entonces, esa es la mentalidad del ultraortodoxo. Todavía tiene esa mentalidad de dividir, de separar. Usted aquí, usted allá, usted allá, usted acá, no se arrime, etcétera, etcétera. Entonces, ellos han creado todo ese tipo de normas ortodoxas y dentro de esas normas está el no saludar a una persona de mano, está el separar los platos y las vajillas dentro de la casa. ¿Te recuerdan cuando José estaba en Egipto? Que él comió con sus hermanos, hizo la cena con sus hermanos, aparte de los egipcios. ¿Por qué? Por costumbres dietéticas, por costumbres religiosas. ¿Ok? Entonces, también, por ejemplo, hay comunidades ortodoxas que ellos en Shabbat no vacían el sanitario. Usan el sanitario y lo dejan ahí. Porque ellos piensan que hacerle la palanquita así, para uno vaciar el sanitario, o hundir el dedo en la palanquita del tanque, eso es trabajo. Ellos no prenden o apagan la luz, o sea, manipulan un switch, hacerle así al switch, para prender o apagar la luz, ellos no lo hacen. ¿Ok? Otros no se bañan en Shabbat, no tienden la cama en Shabbat, porque eso lo consideran trabajo. Entonces son normas. Exactamente lo que dice acá. Lo que dice acá. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá, un poquito allá. Entonces, las mujeres en Shabbat, en muchas comunidades, no se peinan la cabeza, o sea, no se arreglan el cabello. Los hombres no se peinan, o sea, no se organizan el cabello. ¿Ok?
porque ellos adoptaron estas normas, legislaron sobre estas cosas. ¿Ok? Pero aquí este texto no está completo. Vamos a mirar Isaías 28. Isaías 28, verso 10. Sí, lo que pasa es que aquí no se puso completo. Pero mire cómo dice. Por 10, 29, 28, 13 dice. Porque la palabra de Yahweh será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Hasta ahí. O sea, aquí la profecía dice que serán tantos los mandamientos que ellos van a caer al piso, y van a ser abrumados por todo lo que ellos vivieron. ¿Ok? Todo lo que ellos vivieron, con tanto abrumados, con tanto mandamiento, con tantas ordenanzas, con tantas cosas. Por eso cuando Yeshua vino y dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Está hablando desde eso. ¿Ok? Está hablando de ese cansancio que produce tanto mandamiento, porque los rabinos cargaron a la gente de tantos mandamientos que mire lo que el profeta dijo, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. Y sean quebrantados. Por eso cuando Yeshua vino, él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Ahora, también en Isaías capítulo 29, Isaías 29, verso 13 dice, pues Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Mire que esto está en Isaías. O sea, el mismo Eterno a través de los profetas ya sabía lo que iba a pasar con el judaísmo. Ya sabía lo que iba a pasar en el judaísmo y él les profetizó. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Qué está pasando acá, hermanos? ¿De qué está hablando el profeta aquí? El profeta aquí está hablando de que hoy en día mucha gente se ocupa más en el ritual, en un mandamiento ritualista, en obedecer un mandamiento de puro ritual, y se preocupan mucho por todo.
hay que hacer esto aquí, hay que hacer eso allá, hay que hacer. La Torá dice, la Torá, entonces se vuelve muy ritualistas, muy perfeccionistas, pero el corazón de la persona está tan ocupado en esas cosas que en su corazón no está el eterno, no está el temor al cielo. Por eso dice, se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo aquí en Colombia me he encontrado con mucha gente muy perfeccionista en la mesa del Shabbat, que si no tiene esto no es Shabbat, que el pan tiene que ser de esta manera, y entonces que la mesa del Shabbat tiene que haber esto, tiene que haber aquello, que si no, no es Shabbat. Ojo con eso, muy perfeccionistas. Y entonces usted los mira, son personas que usted les ve que no tienen el Ruach en el corazón, no aman al Eterno, no tienen temor al cielo. ¿Por qué? Porque se volvieron ritualistas, perfeccionistas dentro del ritual. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Por eso dice, y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces estas personas usted los ve criticando siempre. No, usted no está haciendo bien el Shabbat, usted no está haciendo esto, que el Shabbat tiene que ser, hay que poner en la mesa yo no sé qué, y que la vela tiene que ser yo no sé cómo, y que la copa de vino tiene que ser de esta manera, y el vino tiene que ser de este vino de esta manera, y el pan tiene que ser yo no sé qué, que si el pan no es trenzado no es Shabbat, y todo un montón de cosas, hermanos, y toda esa gente más bien se vuelven jueces de los demás. ¿Ok? Por eso Yeshua también reprende a los fariseos y escribas, quienes imponían cargas a las gentes que ni ellos mismos las tocaban ni guardaban. Ojo con esto. Ponerle carga a la gente que uno no las hace. ¿Ok? El problema acá es que según la tradición rabínica y el Talmud, enseña que ningún escriba o sabio estaba autorizado para modificar o añadir preceptos tradicionales y que únicamente el Sanedrín o el Mesías pueden hacer eso. Entonces aquí está el meollo del asunto. Los rabinos, en sus escritos y en el mismo Talmud, ellos enseñaron de que solamente el Sanedrín o el Mesías podía añadir, modificar la Torá o añadir mandamientos. Solamente el Sanedrín o Mashiach. ¿Ok? Ahora, ellos fueron más lejos y dijeron, cuando venga el Mesías, él va a traer 30 nuevos mandamientos. 30. Ellos dieron un número, no sé por qué se atrevieron a tanto. Dieron un número. ¿Ok? O sea, según la esperanza rabínica, los escritos de los sabios y el Talmud y otros escritos judíos, con la venida del Mesías vendría una nueva era de la Torá, o sea, un nuevo concepto de la Torá. También en el Midrash, o sea, del libro de Eclesiastés, Coelet, dice, la Torá que el hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la enseñanza que va a traer el Mesías. Mire usted esta palabra, este pensamiento que decían los sabios antiguamente. Lo voy a volver a leer. La Torá que aprende en este mundo es vanidad en comparación a la enseñanza que va a traer el Mesías. Porque la era mesiánica exige nuevas soluciones,
basadas en el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. ¿Ok? O sea, realmente un cambio completo. Un cambio completo. ¿Por qué? Por eso es que cuando Yeshua viene, hay una confrontación. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios se enfrentan a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, a través de lo que ellos mismos habían previsto, que iba a ser el Mesías, que iba a profundizar la Torá, que iba a traer soluciones, que le iba a dar una nueva esencia a la Torá, que iba a sentar bases sobre la Torá, las bases reales que debía tener la Torá, que a eso venía el Mesías también. Ellos quieren conservar sus tradiciones, ellos quieren conservar su forma de interpretar la Torá, su forma de los mandamientos. Entonces ellos chocan con Yeshua. ¿Ok? Entonces, ignorando, por ejemplo, la profecía que está en Génesis 49:10. Miren lo que dice Génesis 49:10, que es una profecía. Dice, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y suya será la asamblea de las naciones. Aquí hay varias palabras claves. Una es la palabra asamblea, o sea, la congregación, la Keilah. Aquí está hablando de la Keilah, de una Keilah compuesta de personas descendientes de las 10 tribus de Israel, de todas las naciones. Por eso él dice, y suya será la congregación de las naciones. Por eso es que Yeshua, cuando vino, él dijo, yo no vine sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo con esto, aquí entra esta palabra. Bueno, otra palabra. Legislador. Primero dice, no se apartará el cetro de Yehudá, o sea, el reinado, el poderío, ni el legislador de entre sus pies. Aquí está hablando de Yeshua. Cuando Yeshua, usted lee en la Torá, en los evangelios, en Matillahu especialmente, que Yeshua decía, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo digo, cualquiera que aborreciera a su hermano en su corazón será culpable de homicidio. Aquí está Yeshua legislando la Torá. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es lo que está diciendo la profecía de Génesis, cuando habla del legislador, porque esto que yo acabo de decir, estos textos que yo acabo de decir de Yeshua, eso es legislar, la legislación. Yeshua está legislando. Y cuando uno estudia detenidamente los 4 evangelios acerca de las palabras de Yeshua en cuanto a la Torá, en cuanto al mandamiento, encontramos que son 30. Tal cual como los mismos rabinos lo habían dicho, que cuando el Mesías viniera, él iba a traer 30 nuevos mandamientos. Lo que ellos se equivocaron fue que Yeshua vino y legisló sobre 30 mandamientos. Les dio más profundidad, les dio más esencia a esos mandamientos. Bendito el Eterno. Bueno, la otra palabra, hasta que venga Shiloh. La palabra Shiloh es una palabra muy curiosa. La palabra Shiloh tiene muchos significados y se está refiriendo al Mesías. Al Mesías. En uno de los salmos, hablando del Mesías, dijo, traigan regalos al que es temible. Porque la palabra Shiloh quiere decir
regalos para él. O sea, darle regalos al Mesías. Por eso cuando Yeshua nace, aquellos llamados magos del oriente, o sea, astrónomos, sabios, ellos fueron a buscar al niño recién nacido, pero ellos no fueron con las manos vacías. Hay de ellos si llegan a llegar con las manos vacías, hermanos. Ellos fueron, les llevaron regalos porque ellos conocían esa profecía y conocían el Salmo, porque el Salmo dice, traigan regalos al que es temible, a Shiloh. ¿Ok? Shiloh también quiere decir gobernante de todas las naciones, no de un solo pueblo, sino gobernante de todas las naciones. ¿Por qué de todas las naciones? Porque en todas las naciones hay pueblo de él, o sea, la casa, los descendientes de las 10 tribus de la casa de Israel. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, también se refiere a él como legislador, que en hebreo se llama Mehokek. Mehokek. Ya que Yeshua vino y legisló sobre la Torá. Cuando él decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. Mire que él no abrogó nada. Él no dijo, bueno, ya se puede adulterar, ya se puede matar, ya se puede robar. No, él no dijo eso. Él simplemente dijo, oísteis que fue dicho, no asesinarás, mas yo digo, cualquiera que tenga rencor contra su hermano en su corazón será acusado como si lo hubiera matado, como si fuera un homicida. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dijo Yeshua. Amén. Esta fue una expresión muy usada por Yeshua en los evangelios, porque ahí era donde él estaba legislando acerca de la Torá, cumpliéndose lo que dice en la profecía de Génesis 49:10. No se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y suya será la asamblea de las naciones, o sea, la congregación compuesta de gente de todas las naciones. Por eso es que aquí en Colombia estamos nosotros, los colombianos, una nación. En Ecuador también hay personas como nosotros que están estudiando Torá. En Chile también hay gente como nosotros que están estudiando Torá. En Uruguay, en todas partes. Eso se llama lo que dice la asamblea, la Keilah, el Cajal de todas las naciones. Amén. Muy bien. En Romanos 10:4 hay un texto que está mal escrito. En la Biblia Reina Valera dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero cuando uno va a buscar los originales, en los originales dice, porque el propósito de la Torá es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Porque el propósito de la Torá, para que, cuando habla del propósito de la Torá es, ¿para qué fue escrita la Torá? ¿Cuál es la esencia de la Torá? Estuvimos diciendo en estos días pasados de que Yeshua mismo es la Torá, él es la palabra. Por eso él decía, un nuevo mandamiento os doy, si guardáis mis palabras. ¿De cuáles palabras está hablando? De la Torá, porque él fue el que dio la Torá. Amén, nunca olvide eso. Yeshua fue el que dio y trajo la Torá. Pero también Yeshua es la misma Torá, es la palabra viviente. Yeshua es la palabra viva, es la palabra viviente. Baruch Hashem. Y eso ya pues lo he repetido muchas veces. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios o en Dios.
y el verbo era Dios. Luego más abajo en el verso 14 dice, y el verbo o la alabar se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Sí, Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos era en Elohim, y Elohim era el Logos. Y en el verso 14 dice, y el Logos se hizo carne, la palabra se hizo carne, o sea, la Torá se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Reina Valera dice, y el verbo se hizo carne. No, la forma correcta como está escrita es, y el logo se hizo carne y tabernaculizó. Tabernaculizó. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Amén. O sea, las chozas. Sukkot. Por eso Yeshua nace en Sukkot, en la fiesta de las chozas. ¿Por qué? Porque estoy usando la palabra tabernáculos o tiendas. Por eso dice, y tabernaculizó entre nosotros. La fiesta de los tabernáculos. Bendito el Eterno. Amén. Muy bien. Primero que todo, el texto original en griego y en hebreo dice, porque el propósito de la Torá es Mashiach para justicia a todo aquel que cree. Vemos acá que no dice fin de la ley, sino propósito, ya que todo el antiguo pacto, desde Génesis, pasando por los patriarcas, la Torá, los profetas, todos testificaron y escribieron acerca de aquel que había de venir para cumplir todas las expectativas, promesas hechas a los padres, como también todas las profecías que sobre él se escribieron. Bueno, ¿qué está hablando acá? Todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, desde Génesis hasta Malaquías, habla de Mashiach. Los salmos hablan de Mashiach. Los profetas profetizaron sobre Mashiach. La Torá habló de Mashiach. Mire usted esta profecía que yo dije ahora, la de Génesis 49:10. ¿Dónde está esa profecía? Génesis. Ni siquiera está en un libro de los profetas. Está en Génesis. Aquí ya se está hablando desde Génesis, ya está hablando de Yeshua. Y si uno observa bien la escritura, uno se da cuenta que cuando el Eterno sacrificó un animal y cogió su piel y con esa piel cubrió a Adán y Eva, a Adán y a Eva, ahí comenzó a profetizar acerca del sacrificio, a hablar de Yeshua. Luego ahí mismo, cuando el Eterno les da los castigos a la serpiente, a Adán y a Eva, a ella le dice, vamos a mirarlo en Génesis capítulo 3, verso 15. Miren lo que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. ¿Ok? Cuando dice él, está hablando de Yeshua. Desde Génesis capítulo 3, capítulo 1, ya está hablando de Yeshua. Todo el resto del Tanakh
los libros históricos, los salmos, los profetas hablan de Yeshua. Por eso es que en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 27 dice, aquí Yeshua está hablando y dice, y comenzando desde Moche, o sea, la Torá, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Por eso es que volvemos otra vez a leer el texto de Romanos 10:4, porque el propósito de la Torá es Mashiach. Propósito. Porque el propósito de la Torá es Mashiach. O sea, la Torá fue escrita para introducir a Mashiach al mundo, primeramente a través de la Torá, de la Dabar, la palabra, Baruch Hashem, y luego con su presencia física aquí en la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se tabernaculizó. Amén. Ok. ¿Y qué decir de los salmos mesiánicos? Y de muchos escritos que hablaron de él. Muchos escritos que hablaron de él. Ok. Vamos a mirar un texto un poco complicado. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 23-25. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. La promesa. Pero antes que viniese la fe en Yeshua HaMashiach, estábamos confinados bajo el Tariach. Aquí el texto dice bajo la ley, pero se está refiriendo al Tariach, a los cercos, porque habla de confinados, o sea, encerrados. El Tariach. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuese justificado. Una persona, un creyente que guarde Torá no es justificado por la Torá, sino que es justificado por la fe en aquel que es la Torá o que dio la Torá. Amén. Vamos a hablar despacio esta parte porque es un poco complicado y si nosotros lo entendemos bien, estamos hechos. Ok. ¿Qué es la Torá? ¿Qué fue lo que hizo la Torá? O lo que está haciendo la Torá. La Torá es como cuando se va a construir un edificio, que un edificio se hace a través de un andamio. Se hace un andamio para que los trabajadores trabajen y puedan ir subiendo. Un andamio. Entonces, la gente que está en el andamio, que es la Torá, está construyendo la esencia que es el edificio, lo que se construye.
ese edificio viene a ser la ética, viene a ser el comportamiento que una persona desarrolla a través de obedecer la Torá, de guiarse por los que están montados en el edificio, en el andamio, en el andamio. ¿Ok? Pero ¿qué está mostrando el andamio? El andamio está señalando siempre a Mashiach, porque Yeshua es la esencia de lo que el andamio está haciendo. Amén. Ok. Cuando se está construyendo un edificio que está el andamio rodeando todo el edificio, no permite que la gente de afuera vea lo que se está construyendo. ¿Por qué? Porque el andamio está alrededor. ¿Ok? Por eso dice, de manera que la Torá o la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, también el andamio significa las cercas protectoras, el tariach. A través de ese andamio bien asegurado es que se protege que todo esté funcionando bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando ya el edificio está listo, cuando ya entra la plenitud de los gentiles, ojo con esto, porque eso, hablar de esto es hablar de eso también. Cuando ya entra la plenitud de los gentiles, entonces, a raíz de esa plenitud de los gentiles, o sea, cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, es que el edificio ya está terminado. Cuando terminen el edificio, quitan el andamio. Se quita el andamio. Y queda a la vista el edificio. Ese edificio representa a Mashiach, a Yeshua. Por eso Yeshua vino. Pero cuando él viene, se quita el tariach, los mandamientos de hombres, todo lo de la legislación, todo lo que no es. ¿Ok? Entonces, ya aquí comienza de que la Torá sigue vigente, la Torá en esencia sigue vigente, pero ya está cimentada sobre aquel que fue creador de la Torá y el legislador de la Torá y el que cumplió la Torá. La Torá habló de aquel, la Torá proféticamente habló de él, de Yeshua. Ya está Yeshua ahí presente. Entonces Yeshua en este tiempo está presente es a través de la Keilah, a través de la congregación. Por eso Pablo dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Ruach? Y que vosotros sois el cuerpo de Mashiach y que Mashiach es la cabeza. O sea, ya somos uno en este momento, en Mashiach. Y creemos en Mashiach por la fe. Entonces dice, así como en la construcción de un edificio se hace también un andamio, ya una vez terminado el edificio se retira el andamio, que en este caso son las cercas protectoras de la Torá, y queda claramente el edificio, que en este caso es Mashiach, en cumplimiento de todo su propósito en cuanto a la redención del ser humano y del mismo Israel. Texto, Jeremías 31. Jeremías 31, 31, 32 dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Amén. Ojo con esto.
Ustedes recuerdan que la semana pasada estuve hablando de que lo que pasó allá en el Sinaí era un matrimonio. Ahí iba a haber una boda, un pacto, una boda. Pero aquí el Eterno dice, pero ellos invalidaron mi pacto, o sea, la embarraron con el becerro de oro. Cuando se pusieron a construir un becerro de oro y a adorarlo, la embarraron. Eso se llama invalidar el pacto. Entonces, la profecía dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Ojo con esta palabra, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. ¿Cuándo tuvo efecto este nuevo pacto? Cuando Yeshua en Pesach, o la llamada última cena, él levanta la copa. ¿Y qué dijo él? Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. O sea, aquí Yeshua está ratificando y está cumpliendo lo que dijo Jeremías. He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Cuando Yeshua levanta la copa y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Ahí comienza a correr el cumplimiento de la profecía de Isaías 31:31. ¿Ok? Ahí comienza el nuevo pacto. Oficialmente ahí comienza el nuevo pacto, cuando Yeshua levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Amén. Bendito el Eterno. Ok. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí Jesús está legislando, aunque está escrita o dicha de una forma diferente. Lo que Jesús está diciendo aquí es, lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro. Así de sencillo. Lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro. Eso es lo que está diciendo ahí. Con otras palabras. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está hablando de la sedacá, de la misericordia. De que así como queremos que nos traten bien, que nos traten con respeto, que nos ayuden cuando tengamos necesidad, así nosotros hagámoslo ahora también. ¿Ok? Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Ahora, nosotros no podemos unirnos al coro de aquellos que tienen la Torá o la ley como lo peor, como lo más malo de este mundo. No. Esta actitud viene de un desconocimiento y de una ignorancia acerca de las Escrituras, como también de falsas interpretaciones. No podemos olvidar que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8. 1 Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8, que dice, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente, o sea, con veracidad. La Torá es buena si uno la usa legítimamente. Ok, en este momento me llega un pensamiento acerca de estas palabras de Pablo. Y al mismo tiempo nos da una luz sobre cómo nosotros debemos de mirarla todo el Tanakh, antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ok? No olvidemos que las palabras de Pablo son palabras inspiradas y palabras de un hombre que conoce la Torá, porque Pablo conoce la Torá. Él fue criado o fue enseñado a los pies de Gamaliel.
de uno de los grandes sabios que había en esa época, Gamaliel. Y Gamaliel había sido alumno de Gilel. Gamaliel era fariseo. Gilel era fariseo. ¿Ok? Entonces, en Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, kadosh. La Torá es kadosh, es santo. Y el mandamiento también es santo, kadosh, justo y bueno. Justo y bueno. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es justo y bueno. Amén. Ahora, no olvidemos que la Torá es ética, comportamiento. La Torá es pura ética, es comportamiento. Y la Torá está repartida en diferentes tipos de ley. La ley ceremonial, que le tenía que ver con lo del templo. La ley de los sacerdotes. La ley de los sacrificios. La ley de los alimentos. Las leyes morales. Leyes de limpieza. Leyes de las ofrendas. Y muchas más. También existe la ley del espíritu. También existe la ley de la carne. ¿Ok? Entonces, cuando una persona no sabe leer la Torá, cuando una persona no sabe leer la Biblia, tiende a confundirse, porque mire que aquí estamos hablando de la ley ceremonial, la ley de los sacerdotes, la ley de los sacrificios, la ley de los alimentos, las leyes morales, las leyes de limpieza, las leyes de las ofrendas, las leyes de los diezmos, las leyes de muchas cosas. Pero la principal ley que hay y que existe son las 10 alocuciones. Éxodo capítulo 20, lo que hay en Éxodo capítulo 20, eso es lo principal que hay, eso es Torá en sí. Esa es la verdadera Torá. Y cuando uno se pone a examinar qué es lo que hay escrito en Éxodo 20, donde habla de los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no harás falso testimonio, honrarás padre y madre, todo lo que está escrito ahí, esa es la base de la Torá. ¿Y en qué se fundamenta esa base? ¿Qué es Torá en sí? ¿Cómo me desarrollo yo con mi prójimo? Porque cuando hablan no asesinarás, tiene que ver con el prójimo. No robarás, tiene que ver con el prójimo. No adulterarás, tiene que ver con el prójimo. No harás falso testimonio, tiene que ver con el prójimo. O sea, todo eso tiene que ver con el prójimo. Por eso ahora al principio decía de que el que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido la ley. Porque toda persona que guarda mandamientos, estos mandamientos, las 10 alocuciones, tienen que ver con la gente, tienen que ver con el prójimo. La única parte que no tiene que ver con el prójimo es con el primer mandamiento y gran mandamiento, que es reconocer que el Eterno es uno. Que el Eterno es uno. ¿Ok? Vamos a... En Éxodo 20, capítulo 20, verso 2, que es el primer mandamiento, una declaración.
Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Segundo, la idolatría. No te harás estatua, ni imagen semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Luego habla del otro, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Luego está el otro, acuérdate del Shabbat para santificarlo. ¿Ok? Luego de ahí ya está hablando del prójimo. Primero, honra a tu padre y a tu madre. Segundo, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta? Si nos ponemos a hacer cuentas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los otros son declaraciones. Primero, reconocer que Él es uno. El otro, no tomarás el nombre de Yahweh en vano. El otro, el Shabbat. El Shabbat. O sea, guardar mandamiento en sí, guardar Torah en sí, es amar al prójimo. Claro, primeramente reconociendo que el Eterno es uno solo, el Shema. Segundo, no usar su nombre en vano. ¿Ok? Lo otro, la idolatría. No te harás imagen. Y el Shabbat. Baruch Hashem. Eso es Torah. Esa es la esencia de la Torah. ¿Cómo me comporto yo con el prójimo? No le voy a robar. No voy a amar mal, no voy a hablar mal del prójimo. No voy a robar, no lo voy a asesinar. No voy a dar un testimonio falso contra el prójimo. O sea, perjudicarlo. No lo voy a hacer. Sino que siempre voy a buscar es el bien del prójimo. El bien de mi hermano. Eso es Torah. Eso es Torah. Lo demás, hermanos, que viene, que las fiestas, ya eso tiene una connotación muy diferente. Pero la base de la Torah, hermanos, es lo que Yeshua dijo muy claro: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué está diciendo ahí? Que guarden el mandamiento. Eso es lo que está diciendo Yeshua. En vez de decirles, acuerden el mandamiento, no asesinará, no adulterará, no robará, no declarará falso testimonio, no. Todo eso se encierra en una sola palabra: amor, respeto hacia el prójimo. Amor y respeto al prójimo. Bendito sea su nombre. Bueno. Cuando hablamos de la ley de los sacerdotes, la ley de los sacrificios, Pablo habla de la ley del espíritu. Hay un estudio. A ver si yo lo tengo acá. Hay un estudio que se llama La Ley según Pablo, donde habla de todos estos tipos de leyes. Y eso está en la Biblia, hermano, está en el Tanakh, donde habla de la ley del espíritu,
la ley de la carne, la ley de Elohim, y aquí tenemos la ley ceremonial, la ley de los sacerdotes, la ley de los sacrificios, la ley de los alimentos, las leyes morales, las leyes de limpieza, las leyes de las ofrendas, las leyes para las mujeres, o sea, las leyes de la nidaj también. Hay un montón de cosas que también tienen por título la ley, pero en sí ley, Éxodo 20, eso es Torah. Esa es la base de todo. Torah. ¿Ok? Tengamos eso muy claro. Entonces, la cuestión acá es saber a qué se refería Pablo en sus diferentes tópicos y expresiones que a veces parece como si él mismo se contradijera en sus aseveraciones, pero no, simplemente tener un conocimiento previo acerca de todas estas cosas y veremos que todo se nos vuelve más claro. Si esto no fuera así, ¿qué tendríamos que decir a las expresiones del salmista? Salmo 1:1. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 19:7. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, hace sabio al sencillo. Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Salmo 119:77. Vengan a mí tus misericordias para poder vivir, porque tu ley, o sea, tu Torá, es mi delicia. Tu Torá es mi delicia. Bendito el Eterno. Entonces, vamos a mirar una porción. Ok. En Romanos capítulo 4, verso 3 en adelante. Mire cómo dice. Porque no por medio de la Torá fue a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Ojo con esto. Vuelvo a leerlo. Porque no por medio de la Torá fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo. No fue a través de la Torá, sino por fe. Ojo con esto, por fe. Porque si los que son de la herederos, los de la ley, en vana ha sido la ley. ¿Ok? Y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa proviene de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para el que es de la Torá, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? ¿Qué está hablando aquí el apóstol? Ustedes saben que Abraham fue antes del Sinaí. Aunque ya a Abraham se le había enseñado muchas cosas de la ley, de la Torá. Pero más sin embargo, antes de que la Torá fuera ratificada oficialmente a través de un pacto en el Sinaí, el Eterno ya le había enseñado a los patriarcas, pero no había sido ratificada. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras de la Torá, sino que fue justificado por la fe. Bendito el Eterno.
Él fue justificado fue por su fe. Baruch Hashem. Aunque él ya guardaba Torah. Vamos a mirar en Génesis capítulo 26. Este texto yo recuerdo mucho hace unos 14 años, hace unos 15 años, yo estaba dando una clase a los pastores allá, esto fue en Fort Lauderdale. Sí, fue en Fort Lauderdale, sí, Fort Lauderdale. O en Orlando, bueno. En todo caso fue a Florida. Yo estaba dando una clase, entonces yo le dije a los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida, yo les dije, hermanos, ustedes sabían que la ley ya existía en la época de Abraham. Todos pegaron el grito en el cielo. ¡Oh! ¡No puede ser! Esa es la dispensación de los, ¿qué? En esa época le decían la dispensación de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la fe, la dispensación, en fin. Ellos le pusieron nombres en la teología cristiana para tergiversar la doctrina de la Biblia, creó las famosas dispensaciones. Entonces, en esa dispensación no existía la ley todavía, según ellos, la Torá. Entonces me pusieron el grito en el cielo, ¡uf! Entonces yo les dije, bueno, lo voy a demostrar por la misma Biblia. Y les dije que abrieran en Génesis 26:5. Y mire cómo dice 26:5. Subraya este versículo para que usted a una persona que diga o que crea las dispensaciones, usted le tumbe el edificio con este texto. Dice, Génesis 26:5. Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo la ve? Abraham, esto lo está diciendo el Eterno, oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué cree usted que vámonos para más atrás de Adán? Noé. El Eterno le dijo a Noé que tuviera animales kosher de demás, unas parejas de demás, y le explicó cómo los debía de sacrificar. Eso es Torah, la ley de los sacrificios. O sea, ya Noé tenía conocimiento de la Torah, Baruch Hashem, y Abraham también. Lo que pasó con la Torah fue que la Torah fue ratificada a nivel de pacto en el Sinaí. Así de sencillo. La Torah fue ratificada y la Torah fue dada para conducirnos al conocimiento de Yeshua. O hablé más claramente, la Torah fue dada para prepararnos a encontrarnos con el Mesías. Así de sencillo. A encontrarnos es como, por ejemplo, cuando una persona, un ejemplo, a ti los reyes de España te invitan a una audiencia donde ellos, porque quieren conocerte. Y usted dice, ah, bueno, sí, acepto, yo quiero ir a conocer los reyes de España. Oh, qué bien. Entonces a ti te dicen que llegues unos 20 días antes a España, antes de la cita. ¿Para qué? Porque en esos 20 días antes del encuentro con los reyes de España, te van a enseñar protocolo de cómo presentarte ante el rey de los reyes de España. Usted no va a llegar así, ¿qué va, hombre rey? ¿Todo bien o no? Siete pues, hermano. No, usted no puede llegar así con una cosa de esas. A ti en esos 20 días te van a enseñar el protocolo. Cómo te paras,
Si das la mano o no das la mano, si te invitan a sentarte, cómo te sientas, en qué lado te sientas. Te enseñan a no, si se puede cruzar los pies o no se pueden cruzar los pies, o rascarse la cabeza ahí delante del rey. Todos esos detalles, te enseñan eso. Cuando ya tú llegas y te presentas ante el rey va a estar en confianza contigo porque ya le explicaron a esa persona que ellos invitaron cómo debe portarse con ellos de acuerdo a la forma de ellos. Históricamente, una persona aquí latinoamericana que rompió esos protocolos fue Chávez. Entonces, Chávez es una tarbán, es una persona, o era una persona de mala educación. Una persona de muy mala educación. Porque Chávez sí, yo recuerdo que él rompió el protocolo y se puso a hablar bobadas y a decir bobadas, entonces el hombre quedó mal. En este caso, esas clases de protocolo que la persona aprende para poder estar ante el rey es la Torá, los mandamientos. Porque el mandamiento, lo que está obrando el mandamiento en este tiempo es que te está preparando para ser una persona apta para presentarse ante el gran Rey de los Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre por siempre. Amén. De eso se trata la Torá. La Torá no está dada para amargarle la vida a la gente, para fregarle la vida a la gente. No, la Torá está dada es para que prepararte a ti y a mí a presentarnos delante de Yeshua. Así de sencillo. Yeshua no tiene por qué convertirse en nuestro mundo. Nosotros somos los que nos vamos a convertir al mundo de Él, a la esencia de Él, a la forma de Él, porque la forma de Él es correcta, porque la forma de Él no falla, porque la forma de Él trae bien. ¿Qué tal nosotros querer que Yeshua se convierta a nosotros, a nuestro mundo, a nuestra forma? ¿Posible? No se puede. Nosotros tenemos mucho que superar, muchas cosas que aprender todavía. Amén. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es muy importante entender esto. ¿Qué es la Torá en sí? ¿Y cuál es el propósito de la Torá? Ahora leímos el texto. Más el propósito de la Torá es Mashiach, o sea, llevarnos a Mashiach. Llevarnos a Mashiach dentro de los protocolos de Él. Kadosh, santidad, respeto, orden, limpieza, purificación. Eso es todo, eso es Torá. Bendito el Eterno. Y la fe en Él. ¿Ok? Muy bien, vamos a parar aquí un momento porque ya nos va a ir el tiempo. Si alguien quiere añadir alguna cosa, puede hacerlo. Amén. Si alguien quiere añadir algo, puede hacerlo. Hay plena libertad para hacerlo. A ver, alguien que encienda su micrófono y nos diga algo. O que quiera preguntar algo también. Porque este es un tema muy complicado. Yo tengo otro estudio que se llama La Ley según Pablo. Y es largo, pero desengloba todas estas cuestiones en un orden y una exactitud bien buena. A ver, hermano Arturo, hermano. Pastor, buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, no, el tema en cuanto a las leyes de la Torá que nos insta primero a hacer como dice, una énfasis en los mandamientos y como dice, a la hora de la verdad, pastor, no es que sean complicados, lo que pasa es que es muy difícil para nosotros como seres humanos llevar una vida de Torá. Es que hay tantas cosas que nos impiden
o que, como dice, doctrinas de hombre que no nos dejan entender verdaderamente el criterio del Mashiach, porque él vino y derogó ciertas leyes o no mandamientos, sino más bien cuando vio que el Sanedrín solamente era palabras de hombres y leyes de hombres, entonces ahí entendemos de que Dios en su infinita, el Eterno en su infinita misericordia, por eso dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos, debido a esa forma de que nosotros debemos de entender de que hay que seguir Torah, quiéramos, y tampoco nos podemos seguir de que tenemos que interpretar la Torah porque se nos pareció. Tenemos que estudiar para poder dar un buen dictamen y decir, sí, esto es un mandamiento, una ordenanza, o un jukot, o leyes de hombres. Pero sí tenemos que estar muy claros y saber que ahí en Abraham también el Eterno estaba, como se dice, ya había dado su ley, ya había dado su ordenanza y sus mandamientos. No sabemos cuáles en realidad eran, pero me imagino yo, no matarás, no robarás, los falsos ídolos. Yo me imagino que ya habían unos básicos, ¿cierto, pastor? Amén. La Torah ya existía desde antes, en la época de Moche y antes de Moche, de Abraham. No tan perfecta, porque cuando fue dada en el Sinaí, ya fue dada de una forma perfecta, más amplia, explicada, etcétera, etcétera. Pero ya la Torah en los asuntos más importantes ya había sido dada la Torah. Sí, porque cambió. Igual en esa época no había una ley para el casamiento, cuántas mujeres podía tener, y ya después fue cuando el Eterno ratificó en el Monte Sión cómo era la cosa, ¿sí o no? Sí, le puso orden a las cosas. Exactamente. Le puso orden a las cosas porque había mucho desorden también. Es verdad. Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí. Que sea el Eterno, pues, bendiciendo a cada uno de ustedes, dándonos luz y entendimiento para entender tantas cosas que necesitamos entender en nuestras vidas. Amén. Y no olvidemos la oración por Venezuela, por Estados Unidos y principalmente por Israel. Amén. Sí, hermano. Sí. Sí.
No, muy sencillo, mira. Cuando uno ve a la comunidad judía, uno ve que la comunidad judía, aunque hay gente nacida donde estén, son ciudadanos normales de nacimiento donde están, son un pueblo aparte, por su forma de vivir, por la ética que ellos manejan en cuanto a la Torá. Entonces, dentro de esa ética, ellos buscan mucho la independencia económica. O sea, la mayoría, no todos, pero sí un 85% de los judíos son personas independientes económicamente, o sea, no son dependientes a nivel de empresas. Ellos procuran tener su propio negocio. Y un judío, si no tiene un negocio, procura trabajar con alguien que sea judío de su misma fe, porque el judío patrón no va a obligar a un trabajador judío también a que trabaje el sábado, sino que los dos tranquilamente se van a ir a guardar Shabbat. Entonces, el golpe es duro cuando una persona apenas está comenzando a guardar mandamiento y se crió y se levantó dentro de una sociedad secular no guardadora de Torá. Hay un problema muy grave, porque en este momento, en todas partes, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en muchos países, hay mucha gente que está haciendo techubá, o sea, están regresando a sus raíces, a guardar Shabbat, y se encuentran con el problema de que viven dentro de un ambiente donde trabajan con gente secular, en empresas seculares, con patrones seculares. Entonces, es dificultoso el asunto, porque hay muchos hermanos que les toca trabajar el Shabbat, el sábado, y no han logrado todavía desprenderse de eso. Entonces, hay que hacer un esfuerzo y orar por esas personas para que puedan liberarse de esa esclavitud, porque eso es una esclavitud y una ofensa. ¿Ok? O sea, todo hay que mirarlo bajo la premisa de la lógica. De la lógica. Entonces, por eso nosotros enseñamos bastante a que los hermanos procuren tener su propio negocio, vivir independientes, ser independientes económicamente, para que puedan tener el tiempo o para que puedan disponer de su tiempo en cuanto al trabajo para poder guardar Shabbat y para poder guardar las fiestas del Eterno. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, si una persona está acostumbrada a trabajar en una empresa donde trabaja sábado, cualquier día de la semana, esa persona tiene un reto por delante en el sentido de tratar de desligarse, como dice Pablo. Mire que Pablo habló algo parecido a eso. Dice, eres casado, no procures soltarte. Eres soltero, no procures casarte. Eres esclavo, procura liberarte. O sea, está dando unas pautas porque él se está dirigiendo a personas que apenas están haciendo techubá, que están regresando a las raíces hebreas, y le está dando esas pautas para que la persona empiece a tomar decisiones y cosas prácticas de la vida. ¿Ok? Porque para uno entender esas palabras de Pablo, hay que mirar el ambiente histórico de esa época, cómo era la forma de vida de esa época, porque en esa época, cuando una gente estaba muy pobre, muy necesitado, a veces un señor que tenía hijos o hijas ofrecía a sus hijos en pago de la deuda para trabajar 1 o 2 años con el dueño de la deuda, y luego cuando se cumplía el tiempo o pagaba el dinero, pues los hijos volvían otra vez a la casa. O había gente que por desespero económico se ofrecían como esclavos, como siervos a la persona que le debían el dinero, y le trabajaban 1 o 2 años como siervos para pagar la deuda que tenían. Esa era la forma económica que se manejaba en esa época. Entonces, por eso uno se extraña que Pablo diga, no procures esclavizarte. Está hablando de eso.
no ser un esclavo eterno de un patrón, sino esclavizarse en el sentido de ofrecerse 1, 2, 3 años para pagar una deuda o para sobrevivir. Eso es lo que está hablando Pablo en esas palabras que él menciona ahí. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, yo les agradezco mucho en esta noche la deferencia de estar aquí en esta clase. Sea el Eterno bendiciéndolos a todos. Ya la próximo miércoles, mediante el cielo, pues ya seguiremos con otros temas. Poco a poco vamos a ir llenando nuestras mentes de conocimiento con muchos estudios acerca de esto que es muy importante entenderlo y aprender a manejarlo. Todos estos temas, porque tenemos un reto por delante de que con el tiempo va a llegar mucha gente a la congregación, se van a armar muchas congregaciones, va a llegar mucha gente haciendo techubá y toda esa gente hay que instruirlo, hay que enseñarles cómo guardar mandamientos. Y para eso está usted, que el Eterno lo está preparando para ese reto que viene por delante. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por la infinita misericordia que has manifestado en cada uno de nosotros. Yo te ruego por todos mis hermanos para que los bendigas, para que los guardes, para que los llenes de ciencia, de conocimiento, de sabiduría y que puedan guardar y atesorar todo lo escuchado y lo aprendido en esta noche para compartirlo con otros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te rogamos por Eres Israel, te rogamos por los venezolanos, por Venezuela, por Estados Unidos, por muchos países que están en situaciones un poco dificultosas. Yo te ruego por todos ellos para que sea tu Gesed, para que sea tu Sedaká y tu Rahem sobre todos ellos. Estamos en tus manos. Oh Avinu Malkeinu, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Hermanos, Laila Top para todos. Que descansen. Laila a todo, pastor, que el Eterno lo guarde y lo bendiga. Saludes a la pastora. Con mucho gusto. Feliz noche para todos. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.